Buenos días, Richard, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Estamos en vivo y en directo por si acaso, ¿ah? Solamente falta que actives la cámara. Ahí está. Richard, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Nelson, ¿cómo estás? Ya te estoy Buenos viendo. días. Estamos, Estoy organizándome, perdón. pero ya te estamos viendo por si acaso, estamos en vivo. Estamos, Perfecto. estamos, estamos a la moda. Richard, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, gracias. A ver, Richard, Déjeme, hablemos déjeme, precisamente. creo que estoy en contraluz, Nelson, solamente es para... A ver, ya, acomódate. No te preocupes, acomódate. Ahí estás mejor, ahí estás bien, ahí se ve bien. Gracias, Nelson. Yo creo que tengo mal puesto el sombrero ahora que lo ve este man si sabe. Así creo que es esta nota, ¿sí o no? Ya, Y que te estoy viendo, pues yo me lo pongo mal. Richard, Richard, muy bien, dirigente de FECAOL. Cuéntanos un poco, Richard, sobre la organización que están haciendo y el llamado a la primera Asamblea Nacional del Movimiento Campesino. Esto ya suena a palabras gigantes. bueno, Nelson, antes que nada, muchas gracias de verdad por estar en tu espacio. Yo siempre te veo en todo lo que haces y creo que es muy, muy bonito cómo se llega también a la gente, ¿no? En términos políticos que a veces son difíciles. Así es. Así que gracias por la invitación. Bueno, la primera asamblea ya se dio. Eso se dio el día sábado en La Tacunga, Qué en bueno. la provincia de Cotopaxi, que es nuestra primera asamblea del año, ¿no? Del año 2022. No es la primera de la organización. Ah, ya. Eh, y que este año 2022 siempre hacemos, cada año hacemos una asamblea inicialmente para definir las acciones, los proyectos, las propuestas que se vayan a realizar durante todo el año desde nuestra organización. Lo interesante de esta asamblea es que ahora fue en Cotopaxi, en una provincia que normalmente no ha sido de la organización, nuestra organización, que ha sido territorio de otras organizaciones y que hoy el movimiento campesino ha levantado su bandera con mucha fuerza en Sierra Qué bueno. Centro, principalmente en esta provincia donde tenemos ya 2 sedes armadas y donde la asamblea acogió a todos los dirigentes de todo el país. Qué bueno, qué interesante. Esto aquí, cuando yo digo, me suena a palabras mayores, yo te digo porque hay países en donde solo el movimiento campesino ha logrado tener una fuerza tal que incluso ha llegado a tener representatividad política. ¿De pronto tienen alguna idea ustedes por ahí? ¿De pronto quieren encaminarse a ese rumbo que no está mal, por si acaso? ¿Ah? Sí, a ver, primero lo importante, que es que el campesinado, por medio del movimiento campesino, que se estructuró no ahora, sino hace 20 años atrás, eso también la gente debe entenderlo, que empezó con otros nombres en una provincia y ahora estamos a nivel nacional, son 20 años de trabajo, Nelson, no es una cosa de ayer a hoy día, ¿no? Ese logro de colocar al campesinado, al campesino como un ente, como un actor, como una forma de vida, fue enorme. Para nosotros eso es lo más importante, porque el campesino no era considerado como tal. Más bien, la palabra campesino siempre ha sido considerada lejos de la sociedad, casi como Claro. insulto, ¿no? Entonces hemos reivindicado el papel del campesino dentro del movimiento campesino con todos los golpes e impactos que hemos ido dando en la sociedad. Pero efectivamente en el mundo entero el campesinado y los neocampesinos, que son gente que Buena. está en la ciudad que quiere regresar al campo por la crisis y por todo lo que vivimos y que necesita ir al campo, acogen organizaciones como las nuestras para luchar por derechos, pero también para hacer propuestas, para generar actividades y todo eso. Así que sí, efectivamente, también en el mundo, igual que nosotros, se está pensando en que esta fuerza campesina obviamente tiene que llegar en un momento también al poder, tiene que tener representantes en las diferentes instancias del Estado, ojalá tener los presidentes de la Junta Parroquial ahora campesinos. Las juntas parroquiales son instituciones netamente agrarias y a veces están gobernadas por gente que no entiende nada del campo. Entonces, Ah, ok. ojalá todas las juntas parroquiales del país, que son más de 700, puedan tener representantes campesinos para poder decidir sobre el futuro del agro ecuatoriano. Richard, y ustedes ya han dado muestras de ese interés, no sé si me equivoco, usted me va a corregir, pero tengo entendido que han respaldado al Consejo de Participación Ciudadana actual, es decir, con el señor Hernán Ulloa. Ustedes se muestran muy de frente en el apoyo a este nuevo. ¿Por qué, Richard, el apoyo a Hernán Ulloa, aun cuando tiene Hernán, y esto no es oculto, vinculaciones muy directas con el presidente Guillermo Lasso? Sí, bueno, lo primero que hay que entender es que en nuestra organización
debe obviamente vincularse a la política ecuatoriana. Eso es sin lugar a dudas. Cuando hacemos una paralización, cuando hacemos una manifestación, estamos hablando de política, no estamos haciendo política. Hay grupos que se han aprovechado permanentemente de las movilizaciones de las organizaciones sociales. Cada vez que nosotros paralizamos el país o nos movilizamos, alguien se aprovecha. Y eso lo ha pasado toda la vida. Entonces, aquí, querido Nelson, y con todo el cariño que tengo y el respeto, hay que entender una cosa. Nuestra organización ha evolucionado, y yo diría más que ninguna otra organización en los últimos años en el país. Ha evolucionado porque ha entendido, ha discutido a la interna de que nuestras acciones tienen repercusiones nacionales que no estaban siendo aprovechadas por los sectores nuestros, por los sectores campesinos. Nuestras acciones estaban siendo aprovechadas por otros actores ajenos al sector que se estaba movilizando o que ponía el pecho en las calles y en las carreteras del país. Esa evolución que hemos tenido en el desarrollo, en las estrategias, en las formas, en las tácticas que usamos para posicionar el campesinado, el movimiento campesino en el país, es lo que ahora lleva obviamente a tomar posición en discusiones a nivel nacional que se tienen en las diferentes instancias del Estado. El tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, obviamente, es un tema de nuestro interés porque es el quinto poder del Estado. Esto no es Hernán Ulloa o de Sofía Almeida. Esto es un tema de la participación ciudadana que nosotros no permitiremos que se elimine, que por cierto, esa es nuestra primera posición, que gente del gobierno y fuera del gobierno está pidiendo la eliminación de este quinto poder del Estado, principalmente el gobierno nacional. Nosotros hemos dicho no permitiremos la eliminación del quinto poder del Estado, porque no significa que si una institución funciona mal hay que eliminarla, si no habría que eliminar casi todos los ministerios del Ecuador, pues, las alcaldías y las prefecturas. No es así. La institución no es mala, es malo quien la gobierna. ¿Qué hizo mal Sofía Almeida, Richard, para que ustedes, por ejemplo, no estén de acuerdo con lo que ha hecho Sofía en el tiempo de Sofía? Creo que me parece que no se logró concretar algo puntual que a ustedes les terminó afectando. Sí, no se trata de Sofía en particular. Yo quiero aclarar. Del mandato anterior ya. Sí, con mucho respeto para Sofía y los compañeros que estaban en minoría en ese momento. Creo que esto es democracia, ¿no? Y la democracia debe, aunque sean enemigos, la verdad es que el respeto debe primar. Así que el tema ahí es que nosotros creemos que ya 3 años de gobierno dentro del Consejo y que no se ha avanzado en los temas. Y no se ha avanzado por muchas razones, no solamente por la culpa de Sofía, sino porque no se ha logrado un consenso, una mayoría que permita avanzar en temas que realmente atañen al país. Por ejemplo, en nuestro caso particular, es una institución en elección de una institución que se llama Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, COPISA, que es una institución que es la rectora de la soberanía alimentaria en el Ecuador, que nos atañe directamente a nosotros, pero que tiene 4 años de prórroga los actuales consejeros, conferencistas, con un problema enorme entre ellos que no permite avanzar. Entonces, si así habíamos hablado con el Consejo que por favor se dé el concurso de méritos y oposición para que estos 9 conferencistas entren a resolver los problemas, no lo hicieron. Entonces, si no lo podían hacer, yo digo, no por culpa de ellos probablemente, sino por el tema democrático interno. Entonces, obviamente, la institución necesita una renovación que permita tener una mayoría que lleve a cabo concursos que no terminen en el periodo, porque están a 1 año de terminar el periodo, 1 año y algo más, y que nos dejen con todos los concursos de méritos con gente prorrogada que no vale la pena que esté en las instituciones públicas. Eso vale la pena, Richard, aclararlo, porque te voy a ser muy sincero, no lo sabía, no lo conocía. Que de pronto el Consejo tenía injerencia en la designación de estas autoridades, o es que ustedes querían el apoyo del Consejo para que se presione a hacer esto. Aclárame ese asunto. ¿Tiene injerencia directa el Consejo de Participación o es que pedían el respaldo del Consejo de Participación? Nelson, el Consejo es el que hace el concurso. O sea, directa, tenía directa. Es el que lleva a cabo el proceso de selección, es una decisión política el Consejo. Vamos a elaborar la comisión de selección, luego elaboremos el acuerdo, el reglamento de selección, y luego se hace el concurso para seleccionar a los 9 conferencistas. Es el Consejo, es ahí. Entonces, si tenemos 3 años y 4 años prorrogados, ellos ya tomaron con 1 año de prórroga a los actuales funcionarios. Y ahora 3 años más, no vamos a esperar 1 año más. Claro. O sea, si es que no están funcionando las cosas, no podemos seguir haciendo lo mismo. Hagamos cosas diferentes para tener resultados diferentes. Entonces, por eso, con todo el respeto del mundo, le dijimos a Sofía, por favor, háganse un lado, permitan que una nueva mayoría que comience a hacer los trabajos de selección, no solo de la COPISA, sino de las demás instituciones que atañen al país para que el país pueda seguir su marcha. Richard, oye, recontra que importante, ¿sabes qué? Saber esto, ¿sabes por qué? Porque la gente puede, incluso a veces uno puede confundirse
y creer que de pronto están apoyando a este golpe que se dio, porque definitivamente, para bien o para mal, la forma como se dieron las cosas no fueron tan agradables, ¿verdad? En el tema del Consejo. Pero hay que ver todo el panorama, y conversando contigo, lo que entiendo es que ustedes, con estas designaciones, con este organismo, de su realidad, se veían sumamente atrapados porque no se daba la designación. Es la misma realidad que no vives tú, pero viven los demás con el tema de las otras autoridades, y que por el contrario también piden que se haga una designación adecuada. Ahora, ¿cómo analizas tú el panorama con los actuales consejeros? ¿Qué te dicen ahí? ¿Van ellos a agilitar? ¿Van a hacer el concurso para la institución que tú mencionabas? Por supuesto, ¿no? Imagínate, nosotros no íbamos a entregar un cheque en blanco a una nueva mayoría que no entendíamos qué iba a pasar, ¿no? No, te repito, no es una cosa personal contra Sofía o a favor de Hernán Ulloa. Yo no lo conocía Hernán Ulloa hasta el momento que conversamos, cuando él ya iba a ser designado presidente. Okay. Y de ahí lo que hablamos es que tienen que ejecutar de manera urgente el proceso de Copisa. Obviamente todos son importantes, ¿no? Sí, pero claro. para el sector campesino el tema de Copisa es urgente, y hay un compromiso de parte del Consejo, de esta nueva mayoría, para ejecutar esta designación. Ojalá se haga en los próximos meses, eso estamos esperando, hemos estado atrás de eso, para que ojalá se haga. También le hemos dicho que tienen que conversar con la minoría. Nosotros queremos también ser un puente de diálogo, ¿no? El país no necesita más conflictos, necesita más bien unidad. Y que converse con la minoría. Esto no se trata de grupos políticos. Yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana se ha prostituido en alguna forma por grupos políticos que se pelean sus partes, sus tajadas, sus funcionarios. Pero creo que en algún momento este Consejo tiene que retornar a lo que fue su génesis, que es realmente que es una relación directa con la ciudadanía y una participación real ciudadana para poder tomar decisiones en el país. Para tener en claro y cerrar un poco, y ya cerrar el tema, si Sofía Almeida, con la mayoría de Sofía Almeida presidenta, hubiesen escuchado sus peticiones, su realidad, hubiesen entendido la falta que hacía la renovación de este organismo, ustedes no iban a estar inconformes. Por supuesto, sin ningún problema. Okay, a varias veces con Sofía tampoco era muy sencillo, pero sin ningún claro. problema. Y gracias por aclarar eso, Nelson, porque mucha gente que, digamos, fanáticos de uno y otro lado, ¿no? Es que es correísta, no, que es gobiernista. No, espérense un ratito. Es que es el fanatismo, ¿no? El fanatismo por una posición soberana de una organización que no le rinde cuentas a nadie, una organización que no tiene ninguna vinculación con ningún partido político y que toma decisiones, obviamente, a favor de los intereses del campesinado. Así que gracias más bien por aclarar, porque lo que necesita saber la ciudadanía es que el movimiento campesino es muy responsable en tomar decisiones, y cada vez que sale a las calles o toma decisiones como esta, siempre lo hace pensando a nivel de la colectividad, sin ninguna vinculación política que sí la tienen los fanáticos, ¿no? Claro, es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que uno tampoco a veces sabe, y por eso siempre es importante que ustedes vengan y nos digan, porque hay cositas, por ejemplo, y te voy a ser muy sincero, esa partecita, esa conformación, esa petición, esa molestia de ustedes con la administración de Sofía, no la dicen, no se menciona, no es promocionar, pero no se divulga. Que si yo lo sabía, yo le preguntaba, porque yo le entrevisté a Sofía, y le hubiese dicho, oiga, usted no le cumplió al campesinado con este tema, y ellos están molestos. Entonces no es que me cae mal Sofía o me cae bien Ulloa, es un asunto de cumplir su palabra. Richard, y hablando de cumplir, dime. Perdóname, Nelson, solo para terminar, porque también hay, se dice, es que el grupo gobiernista, yo quiero también aclarar eso, porque hay una lucha también con el gobierno nacional que no se lo vamos a permitir, y aquí puede haber problemas serios en la eliminación del Consejo. Quiero dejar claro eso. Mira, ahí está clarito el contrapunto, ¿no? Porque ustedes no quieren que se elimine. No. Hay una intención de funcionarios del Consejo, del Gobierno Nacional, de eliminar el Consejo pescando a río revuelto, creyendo que este problema interno puede derivar en eliminación de esta institución. Así que, por favor, que quede claro, para el Gobierno Nacional y para la ciudadanía, no permitiremos la eliminación del Consejo de Participación y Control Social. Eso no es del gobierno, eso es nuestro, es de la ciudadanía. Y en caso de que quieran atentar contra este quinto poder del Estado, obviamente van a tener respuesta contundente de la organización social. Ok, qué bueno. Y hablando de gobierno, mi querido amigo Richard, ¿les ha cumplido o no les ha cumplido el gobierno del presidente Lasso? Cuéntenos cómo va el asunto. Sí, es importante también eso, Nelson, verás.
hemos estado en movilizaciones 20 años, primero, para que entender y ponernos en contexto. Luchas muy radicales, sin querer conversar con nadie nunca, queriendo ser escuchados, pero en las calles y carreteras del país. Lo vamos a seguir haciendo, siempre es una política que no vamos a abandonar, pero en la evolución que yo te digo de nuestra organización, hemos hecho conciencia de que los gobiernos, todos los gobiernos, izquierdas o llamados derechas, no sé, ahora ya todavía hay una mezcla ahí que la izquierda patea con la derecha y la derecha tranza con la izquierda, ya aquí en este país no se entiende nada de eso. Cualquiera que sea el presidente que se ponga al frente es el presidente de los ecuatorianos y tendrá que resolver los problemas de los ecuatorianos, le guste o no le guste, a las buenas o a las malas. Estamos listos por cualquier escenario. Por esa razón, las movilizaciones que hicimos desde el año pasado derivaron en una conversación con la entidad correspondiente, que es el Ministerio de Agricultura, el Gobierno Nacional, que es el gobierno de todos ahora y que usa nuestros recursos y maneja nuestros recursos y tenemos que saber dónde van. No podemos decir, vamos a luchar contra un gobierno y hagan lo que quiera con la plata. No, espérese un ratito. El gobierno tiene que rendir cuentas a, obviamente, las necesidades que tenemos las organizaciones sociales, los sectores. Y en ese sentido hemos planteado propuestas claras para salir de la crisis del sector agropecuario. Tenemos una relación permanente con el Ministro de Agricultura. Creemos que el Ministro de Agricultura realmente está a favor de los pequeños y menores agricultores. Se lo digo yo, sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme, porque he hablado con más de 20 ministros en mi vida dirigencial y veo a este ministro con todas las posibilidades de resolver los problemas. Ojalá no me esté equivocando. Hasta el día de ayer tuvimos una reunión con otros gremios y se ha derogado el decreto 097 que estaba afectando a los maiceros en Ecuador. O sea, realmente hay una posición política a favor del sector agropecuario. Y una de las cosas que hay que entender alrededor de esto es que de la misma forma, a veces los gremios, el país, ve hacia adentro, y está bien ver los problemas hacia adentro, pero si no vemos el contexto mundial, no vamos a entender lo que estamos casi por vivir en los próximos meses y años. Las crisis que tenemos, incluyendo la crisis de guerra que existe entre Rusia y Ucrania, y que se podría ir a otros niveles de una guerra nuclear, está afectando ahora mismo la producción agropecuaria del país. Y si eso llega a otros niveles, obviamente va a haber una crisis alimentaria sin precedentes, que hoy existe. La crisis de los fertilizantes químicos, comentaron, de $25 la urea a $60 un saco, está haciendo el costo de producción invivible en el campo. Por esa razón, hemos propuesto cosas claras al Ministerio de Agricultura. Primero, la creación de 500 biofábricas de fertilizantes orgánicos que permitan abaratar los costos de producción en todo el país. Estamos hablando de más de 200.000 familias beneficiarias del campo. Eso está en proceso, yo lo estoy viendo. Estamos con los documentos, eso está en proceso de ser aprobado y esperamos en las próximas semanas comenzar a construir las biofábricas. Les digo yo que lo estoy viendo, no me lo están contando. Claro, bueno. Es un tema burocrático interno, que no quiere firmar que falta el sellito de aquí. Es un problema burocrático del país. Pero la voluntad política existe. ¿Qué más? Tenemos el tema de los créditos. Ban Ecuador está fallando con los créditos. Quiero alertar al país de eso. Ban Ecuador no está haciendo lo correcto con el crédito del 1% a 30 años plazo. Tendrá que sentarse con la dirigencia a conversar para evitar conflictos. Hoy queremos evitar conflictos, obviamente, en la misma medida que el gobierno nacional también quiere evitarlos. Pero tendrán que conversar con la dirigencia para ejecutar un plan de crédito que no está siendo eficiente. No le están dando crédito a los ancianos, porque son adultos mayores, pero si los ancianos son los que son los dueños de la tierra, son los que trabajan en el campo. Ese es un problema, ¿no? No creer que porque es viejito ya no le des crédito, ¿no? Es que es una locura de quien está al frente de Ban Ecuador, que tendrá que rendir cuentas y resolver el problema. Que si está en central de riesgo no le da crédito, pero ¿cómo, señor? Si la mayoría de los productores ecuatorianos están en central de riesgo justamente por la crisis, que no nos pagan bien los productos. Claro. Hay cosas que resolver. Pero hablando del Ministerio de Agricultura, estamos en un muy buen camino. Viene la convención de la FAO a finales de marzo, también me han invitado, porque la crisis no es ecuatoriana, es mundial. Y vamos a hacer ejemplo nosotros, ojalá así sea, de poder enfrentar esta crisis de fertilizantes juntos. Así que bueno, yo creo que por lo menos en lo que atañe al Ministerio de Agricultura y algunas otras instituciones que están colaborando, hay un camino medio claro. Hay otras que no, y ahí es donde hay que resolver los problemas. Qué bien, me alegra mucho escuchar eso, Richard, porque sinceramente a nadie le conviene, ni al gobierno, ni a ustedes, ni a nosotros,
pelear, paralizar. Y qué bueno, sinceramente, que de pronto usted que está dentro de estas conversaciones sienta que el gobierno con el ministerio ha dado un cambio y que están avanzando. Esperemos que esto no pare, esperemos que llegue a buen término, como siempre lo he dicho. Cuando el gobierno hace bien las cosas, solitos se dan los resultados y cualquier crítica se va apaciguando, no con las palabras, sino con los hechos. Richard, tus palabras para despedirnos. Sí, no, pues Nelson, agradecerte mucho y quiero dejar una cosa clarita también para la ciudadanía. Las organizaciones sociales peleamos derecho por muchos años, de verdad, hay gente herida, presa y muerta dentro de nuestros procesos y eso no puede desvalorizarse. No importa qué gobierno sea para nosotros en este momento, lo importante es que resuelvan los problemas urgentes. Solamente como ejemplo, los educadores populares, al frente con Glenda Cagua, que ustedes también la conocen, dirigente nacional de educadores populares, acaban de lograr después de 20 años la seguridad social para educadores ancianos, que muchos han muerto. No se logró con gobiernos revolucionarios y se logra ahora. Es una cosa rara. Okay. Es una cosa rara que evaluar, porque los educadores populares no representan una fuerza económica para el país, pero representan una fuerza educativa para el país. Entonces, hoy se logró, yo creo que es una victoria enorme, no del gobierno nacional, es una victoria enorme de la dirigencia de los educadores populares, de Glenda Cagua, que ha luchado y ha dado su vida por 20 años en este proceso. Así que yo quiero que se entienda de que sea cual sea el gobierno con el que tengamos que enfrentar, nos vamos a enfrentar. Que la movilización no sea paralizada, que la movilización sigue vigente en tanto y cuanto no se quiera atender a los sectores más vulnerables del país. Y estamos más preparados que nunca para eso. Así que la ciudadanía debe sentirse tranquila, que hay gente responsable. El Movimiento Nacional Campesino es una organización, les repito, que ha evolucionado mucho en estos últimos años, pero también es muy responsable en las decisiones que toma. Y que atentos, con la crisis que sea y que vaya a venir, así como enfrentamos la crisis del COVID en el 2020, cuando ustedes vieron la cantidad de alimentos que pasamos del campo a la ciudad, estamos ahora más listos que nunca para enfrentar la crisis junto con todo el país. Un abrazo y muchas gracias por el espacio, estimado. Nos vemos, Richard, y ya sabes, las puertas abiertas aquí para cualquier cosa. Chau, chau. Muy bien, mis queridos amigos, ahí estuvo Richard Intriago conversando con nosotros. A ver, me quedo con dos cosas, con una cosa muy clara y puntual. Primero, que es muy bueno tener a los invitados para que nos aclaren situaciones, para que nos den su versión y podamos entender mejor la situación. Había la crítica de la postura de apoyo a Ulloa, ¿no? Y era muy claro que la pregunta tenía que ser ¿por qué? Y Richard nos acaba de explicar que en el mandato de Sofía Almeida, en esos 3 años, ellos aspiraban que se renueve una institución que es directamente responsable de muchos aspectos en el sector agrícola, bueno, en general. Y que esto no se daba, y que es una afectación directa, y que por ello ya no daban más, y que pedían que obviamente se cambie, se renueve, se vote, se deseche y venga una nueva situación. Esto responde, mis queridos amigos, a una realidad que si bien parte de, por ejemplo, el tema puntual del campesinado con Richard, también podemos hablar de otros aspectos como la salud, por ejemplo. Y entendamos esto, si la salud está mal y hay reclamos, tiene que cambiarse al ministerio, al ministro, al gerente, a lo que sea. Y la persona que reclama ese maltrato no está preguntando cuál es el presidente, cuál es el presidente de turno, no. Está viendo que ese ministro, que ese consejo, que esa autoridad no funciona. Y de esa realidad parten los reclamos. Entonces, es bueno tener ese tipo de criterio. Mis queridos pillolines, bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado. Realmente para mí es agradable compartir con ustedes todas estas invitaciones, todas estas charlas, que las vamos a seguir haciendo. Todo el mundo está invitado, siempre y cuando tenga algo importante que mencionar a nuestro espacio. Gracias a José, Antonio, Rubén, Carola. Me ha gustado mucho la entrevista, dice like.